Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Tras el llamado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a que declaren los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón por la corrupción del caso Odebrecht, mire, se rompe una regla no escrita en la política mexicana. Pues, ¿cuál es? Al asesor no se le toca. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos con mucho gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio de Señal Global. Los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser llamados a declarar por la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ante la Fiscalía General de la República. Estas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa. Con esta declaración se rompe una vieja tradición de la política mexicana. Al antecesor no se le toca. Podrán caer subordinados de los expresidentes, gobernadores afines, amigos, pero nunca un expresidente. Y aunque debemos tener reservas en este caso, el hecho de que el presidente López Obrador diga que deben ser llamados a cuentas los expresidentes derriba cualquier mito o incluso realidad sobre un posible pacto entre el actual mandatario y el expresidente Enrique Peña Nieto. Se hablaba de que había una especie de acuerdo, que fue muy tranquila la transición entre ambos presidentes. Recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto, todavía en funciones, recibió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en ese entonces, antes de que tomara protesta, y entonces se hablaba de una posible negociación para que no se tocara al expresidente. Pero la acusación de Emilio Lozoya, tanto a Enrique Peña Nieto como a Luis Videgaray por el caso de los sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial del PRI en 2012, debe ser probada. Lo mismo con el tema de Etileno 21, el contrato que otorgó Felipe Calderón a Marcelo Odebrecht mediante las empresas IDESA y Braskem. Un contrato fuertemente cuestionado por ser un documento a modo para que los brasileños obtuvieran jugosas ganancias en la compra de etano. Si las declaraciones y acusaciones de Emilio Lozoya son consistentes con pruebas que presente él mismo y las que pueda presentar la propia Fiscalía General de la República, podríamos ver por primera vez en México una tormenta perfecta en contra de la oposición al actual gobierno, con sus dos expresidentes en el banquillo de los acusados. E independientemente de que puedan ser sentenciados o no, la imagen de verse en problemas con la ley podrá ser el símbolo más importante para que el gobierno actual ratifique su discurso contra la corrupción y a su vez obtenga réditos electorales similares o incluso mejores a 2018. Los elementos están, hay mucha información periodística de ambos casos, está lo que pueda presentar el propio Emilio Lozoya y por una cuestión elemental de justicia, ambos expresidentes deben ser presentados a declarar. Lo importante será ver si todo queda en un show mediático o realmente hay elementos para procesar ante la justicia a estos políticos que de alguna manera se sentían o creíamos que eran intocables. Pues ni Zedillo, ni Ernesto Zedillo se atrevió a tanto con Carlos Salinas, a pesar de haber encarcelado a su hermano Raúl. Y por supuesto que este caso debe ser manejado de forma autónoma por la Fiscalía, pero también sabemos que la cercanía del presidente López Obrador con el fiscal Alejandro Gertz Manero es una variable en la ecuación y por supuesto en el resultado final. Es mi comentario esta mañana, Ceci. Edgar, ¿podrían terminarse ya realmente los intocables aquí en nuestro país? Porque vemos que en este caso específico de Odebrecht, en otros países, pues bueno, han caído expresidentes, algunos están encarcelados, sin embargo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, aquí en México, no ha pasado eso. Y realmente llamarán a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto y, pues bueno, también a Felipe Calderón por estas acusaciones por parte, pues bueno, de esta persona, de Emilio Lozoya. Sí, yo creo que aquí hay dos escenarios interesantes. El primer escenario es que los llamen a declarar y que no sean encontrados culpables, es decir, que ellos puedan argumentar que no sabían, que ellos nunca firmaron nada, que ellos no tenían conocimiento, que ellos nunca autorizaron. Y, bueno, la Fiscalía tiene que probar que ellos estén involucrados en esos casos. El otro escenario es que la Fiscalía logre probar que están involucrados de tal manera que se les pueda aplicar una responsabilidad penal y entonces sí procesarlos. Me parece que los elementos que conocemos, Ceci,
dan para que puedan ser procesados ante la justicia. Pero siempre va a haber el factor político y el cálculo político. Aquí puede ser el primer escenario donde solamente sean llamados a declarar para golpearlos políticamente sin encarcelarlos, o el otro escenario es que sí los encarcelen y que se llegue al fondo de las cosas, como ha sucedido en otros países, como sucede con el presidente de Perú, Ollanta Humala, como sucedió incluso con el propio Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Es decir, personajes que jamás hubiéramos imaginado que serían encarcelados, y que en México la Fiscalía, al tener la autonomía que creemos que tiene, pues tendría que llegar al fondo del asunto. Y si hay una responsabilidad penal, tienen que ir a la cárcel. El tema aquí también que se juega es el político. Veremos hasta dónde quiere llegar la Fiscalía y el propio presidente López Obrador. Si solamente es debilitar políticamente más de lo que ya está a la oposición, o llegar al fondo de un tema legal donde sí pudiera haber una responsabilidad que amerite el encarcelamiento de estos dos personajes. ¿Qué delitos se les podrían imputar tanto a Enrique Peña Nieto como a Felipe Calderón, Edgar? Disculpa, no escuché bien la pregunta. ¿Qué delitos se les podrían imputar al expresidente Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón? Sí, bueno, es que ahí el tema podría ser asociación delictuosa, operación con recursos de procedencia ilícita, abuso de poder, corrupción. Hay una serie de delitos que por supuesto se les pudieran imputar, porque incluso los señalamientos contra Felipe Calderón vienen desde el 2003, desde que él era el secretario de Energía en la administración de Vicente Fox. Entonces hay cosas muy profundas con el escándalo de Odebrecht en México, y me parece que los elementos están para que se les finquen delitos. Ahí vamos a ver, y también se rompería otra regla, sí, porque recordemos que el presidente había dicho que tendría que haber una consulta popular, una consulta ciudadana para que la gente decidiera si se tendría que procesar a los expresidentes. Entonces, si la Fiscalía decide procesarlos sin que haya esa consulta, pues ahí tendría que explicarnos el presidente si ya no va a ser necesario que haya una consulta y se pudiera llegar a más temas de fondo, porque incluso hay quienes dicen que el tema de Odebrecht viene desde la administración de Carlos Salinas. Entonces, ahí vamos a estar al pendiente de hasta dónde quiera llegar el gobierno. Por supuesto, estamos hablando de un tema de justicia, no nada más que quede en una cuestión política, Edgar. Se tiene que hacer una investigación y, pues bueno, si son culpables, que se castigue a quien es culpable de estos hechos. Edgar, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y que pases excelente semana. Gracias, igualmente, Ceci, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Edgar Olivares. Avanzamos con más información. Mire, una mascarilla para uso social con capacidad antiviral y antibacterial.